Jeremías, capítulo 29, verso número 13. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y vamos a predicar por el tema de todo corazón. De todo corazón. Así que dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y envíele un mensaje. Dígale: de todo corazón. De todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado Señor, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Dios eterno, que tú pongas esta palabra en mis labios con poder de lo alto, con fuego de tu espíritu, como me tienes acostumbrado, Señor. Glorifícate en nuestros medios como tú solamente sabes hacerlo. Bendice a este pueblo mientras tu palabra es predicada, y permite que mientras la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios del pueblo que la ha de escuchar en esta noche. Padre mío, quebranta todo lo que no es tuyo, arranca todo lo que de una forma o de otra puede impedir que yo predique tu palabra con libertad, o que el pueblo la reciba con libertad en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Se pueden sentar, hermano. Recuerde que los bancos no apagan el fuego. Bendecido sea el Señor. No apagan el fuego. Oh, glorificado sea nuestro Dios en esta hora. Póngale mucha atención a las palabras que vamos a predicar y trate de mantener sus niños al lado suyo. Bendecido sea el Señor. Vamos en esta noche, amados hermanos, de cierta manera, por así decirlo, a continuar parte del mensaje que predicamos aquí el martes pasado. El martes predicamos un mensaje por el tema tiempo de buscar a Dios. Tiempo de buscar a Dios. Y estábamos hablando y enseñando acerca de que nosotros tenemos que conocer los tiempos, o conocer y entender el tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. No es solamente ser cristiano, o no es solamente usar o llevar el nombre de cristiano. No es solamente tener una Biblia. La Biblia hoy en día es un libro que se puede encontrar en miles de hogares alrededor de toda la faz de la tierra. No es tener una Biblia lo que nos hace a nosotros cristianos. Tampoco es llamarnos cristianos lo que nos hace a nosotros ser cristianos. La palabra cristiano hoy en día es un nombre común, es una palabra común. En los tiempos de los discípulos no era así. En los tiempos de los discípulos no cualquiera se atrevía a llamarse cristiano. El que en los tiempos de los discípulos de Cristo se llamaba a sí mismo cristiano, tenía que haber tenido realmente una experiencia con Dios. Y tenía que haber tenido una experiencia con Dios, porque en aquel tiempo ser cristiano significaba la muerte. Significaba la muerte. De la misma forma que ser cristiano
para Esteban significó el que lo mataran a pedradas. De la misma forma que ser cristiano para Jacobo significó el que lo pasaran o lo mataran a espada. De la misma forma que ser cristiano para el apóstol Pablo significó el que le dieran tantas y tantas pedradas sobre su cuerpo, aparte de todos los latigazos que recibió y de todas las pruebas que pasó, pero que le dieran tantas y tantas pedradas que cayera inconsciente al piso de tal forma que los que le golpeaban cuando lo dejaron porque se creían ya que estaba muerto, que lo habían matado. De la misma forma que en los tiempos de los padres de la iglesia primitiva, ser cristiano significó el ser quemado en las hogueras y alumbrar las calles de Roma durante la noche, porque eran colocados en palos que eran clavados en la tierra, en las calles de la ciudad, y durante las noches se le pegaba fuego, y cientos de ellos alumbraron las calles de Roma durante la noche. De la misma forma que cientos de ellos murieron en las bocas de leones, porque se convirtieron en el alimento de los leones, mientras los leones se los comían, y ellos eran el hazmerreír de los que les observaban, y con odio gritaban y aplaudían cada vez que un león le caía encima o comía a un hombre, a una mujer o a un niño cristiano. O de la misma forma que cientos de ellos cayeron muertos a través de la espada de gladiadores que en el circo romano se ensañaban contra sus cuerpos, matándoles ante el aplauso de todos los que le veían. En aquel tiempo, la palabra cristiano, el que la usaba, tenía que realmente haber tenido una experiencia con Dios. Porque ser cristiano en aquel tiempo es identificar con la muerte. Se corría el riesgo de morir con tan solamente decir yo soy cristiano. Y otros tenían que vivir encerrados en las catacumbas, pasando miles de sacrificios para subsistir. Y fíjese que iban mucho más allá. Durante las noches, después de que en el circo romano y en las calles de Roma mataban cientos de creyentes, aquellos hombres y aquellas mujeres en ocasiones arriesgaban su vida y salían de las catacumbas para irse a las calles de Roma o a los terrenos en los cuales eran tirados como animales los cuerpos de los que habían muerto, para que las aves de rapiña hicieran festín con ellos. Muchos de aquellos creyentes se arriesgaban y salían de las catacumbas e iban por las calles o aquellos terrenos baldíos a buscar los cuerpos de los que habían muerto para darles cristiana sepultura. Y por eso en las catacumbas romanas de la Roma antigua se encuentran tumbas de hombres y mujeres que dieron su vida por la fe y por el Cristo en el que ellos habían creído. Pero amados, hoy la palabra cristiano es una palabra común. Es una palabra que la usa el católico, la usamos nosotros, la usa el testigo de Jehová que no cree que Cristo es Dios, y la usan miles de personas alrededor de la tierra, y se ha convertido en una palabra común. Pero lo cierto es que muchos de los que usan la palabra cristiano
y de los que profesan a Cristo, y de los que gritan que han lavado sus pecados, que derramó en la cruz del Calvario, no conocen los tiempos en los cuales estamos viviendo. Viven vidas supuestamente cristianas, donde la humillación del Dios al cual ellos dicen servir está lejos de sus corazones. Viven conforme a ellos les da y no conforme a la palabra de Dios. Tienen sus propias interpretaciones de la Escritura y tienen su propio libro, su propia Biblia. Sea bendito el Señor para siempre. Y viven de la palabra lo que a ellos les interesa y lo que a ellos no les interesa lo pasan por alto, o lo excusan, o buscan una justificación y para continuar viviendo conforme a sus placeres carnales. Lo cierto que, como decía el martes pasado, nosotros entender y comprender el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos que entender las señales que se han cumplido y las que se van cumpliendo y las señales que alrededor de toda la tierra nos anuncian que hay algo que pronto va a acontecer. Nuestros ojos no pueden cerrarse a la verdad de Dios. Nuestros ojos no pueden cerrarse a la verdad de Dios. Todos nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, una responsabilidad con la palabra que oímos, una responsabilidad con la Biblia que cargamos en nuestra mano y una responsabilidad con el alma que llevamos por dentro. Por eso, el Evangelio no se debe de tomar de una forma ligera, ni la salvación se debe de tomar de una forma ligera. La iglesia no debe de tomarse de una forma ligera. La iglesia no es un club social. La iglesia no es única o exclusivamente un lugar de reunión donde nos reunimos para compartir como hermanos o para orar los unos por los otros. La iglesia es mucho más que eso. El Señor tenía un propósito definido cuando levantó la iglesia. Tenía un propósito eterno. La iglesia no fue algo que nació de la noche a la mañana. Tampoco nació de un día para otro. La iglesia estaba en la mente de Dios desde la eternidad. El apóstol Pablo revela que la iglesia era un misterio escondido en el Señor y escondido dentro de la mente de Dios. Y era un misterio escondido desde la eternidad. Cuando el hombre pecó, Dios, dentro de su sapiencia infinita, ya tenía un plan para el hombre que había pecado. Un plan de redención, un plan de salvación, un plan de restauración, un plan de liberación, un plan de adoración, un plan de servicio, un plan de profetas, un plan de hombres y de mujeres llenos por el Espíritu Santo que le trajeran al pueblo la verdad para que el pueblo entrara dentro del conocimiento de Dios. Amados hermanos, Dios no hizo las cosas al azar. Dios no anda jugando con el hombre. ¿Cuántos lo adoran? Dios no anda jugando con el hombre. Para Dios, lo que ocurre aquí abajo en la tierra no es un juego de damas ni un juego de ajedrez. Él tiene pleno control
y pleno conocimiento de todo lo que está pasando aquí abajo. ¿Cuántos creen que eso es así? Por eso a mí nunca me gustó un bumper sticker que yo vi allá en Puerto Rico, que decía Dios arriba y yo abajo, nada más. Que revelaba o daba a entender o daba la impresión de que Dios está tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que no se preocupa por nada de lo que pasa acá abajo, tan abajo, tan abajo, tan abajo. Pero lo cierto es que Dios está arriba de la misma forma que está aquí abajo también. Porque la Biblia me enseña que Él no solamente es omnisciente, que conoce todas las cosas, sino que me enseña que Él también es omnipresente. Y omnipresente significa que está en todas partes. Por eso la Biblia dice que de Dios nadie se puede esconder. Por eso el salmista hablaba y le decía al Señor: ¿a dónde me esconderé y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los montes, allí tú estás. Si me fuere allá a la profundidad de los cielos, allí tú estás. Si tratara de esconderme en la profundidad del mar, allí tú estás. Amado hermano, no hay nada que se esconda de la presencia de Dios. Dios lo llena todo. Shakima. Él está en todas partes. Y Él no mueve este mundo como se mueve un juego de ajedrez. Este mundo se mueve controlado bajo un plan perfecto de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabados a Dios en esta hora. Es un plan perfecto de Dios. Amashayaba. Perfecto. Es un plan en donde no hay equivocaciones. Es un plan, amados hermanos, donde Dios ha trazado para el hombre todo lo que el hombre ha de hacer y cómo el hombre ha de vivir para servirle a Él. Y dentro de ese plan perfecto de Dios, Dios, en su preocupación por la salvación del hombre, Dios inclusive le deja señales al hombre en su camino, para que el hombre sepa cómo ha de buscarle, cómo ha de servirle, cómo ha de entregarse a Él. Y no solamente eso, sino que sabiendo Dios que en el final de los tiempos aparecerían falsos maestros, falsos profetas, hombres tergiversando la verdad del Evangelio de Dios. Lo que Dios en su palabra llama apostasía, el apartarse de la verdadera fe, de la sana doctrina bíblica, de las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Sabiendo Dios todo eso, Dios en su palabra deja una serie de cosas escritas para revelarnos a nosotros la condición del corazón de los hombres en los últimos días. ¿Cómo los hombres se apartarán de Él? En los últimos días. Como muchos que se llamarán cristianos apostatarán de la verdadera fe, siguiendo a espíritu de error, dice la Biblia, y a doctrina de demonios. Bendito sea Dios en esta hora. Como hombres supuestamente doctos en la palabra, llenos de títulos, llenos de diplomas,
que se nos presentarán a nosotros como tremendos maestros de la palabra de Dios. Dentro de sus enseñanzas apartarán de la verdad el oído y volverán el oído a las fábulas, de tal forma que la Biblia enseña que en los posteriores días se amontonarán hombres conforme a sus propias concupiscencias. Y eso lo que significa es que se levantarán hombres conforme a sus propias pasiones carnales, entendimientos carnales, mentes carnales, y harán un evangelio aparte, que se acomode a las pasiones de ellos, que se acomode a las carnalidades de ellos, que se acomode a los pensamientos de ellos, y tergiversando la escritura y cambiándole la interpretación a los textos bíblicos, levantarán un sistema de enseñanzas y de doctrinas diferente al que siempre se conoció. Son en esos tiempos en los cuales se puede aplicar en todo el sentido de la palabra, amados hermanos, aquellas palabras del apóstol Pablo, cuando hablándonos y enseñándonos y llamándonos y abriéndonos los ojos para que estuviéramos atentos a los acontecimientos en toda la faz de la tierra, nos dice que si aún un ángel del cielo descendiese para enseñarnos una doctrina o evangelio diferente a la que hemos recibido, el tal ángel sea un anatema, que significa maldito. Y dice él, y no solamente les digo que sea un ángel del cielo, les digo que si aún yo mismo, dice él, después de haberle enseñado la palabra que les enseñé, después yo mismo cambiaré lo que he enseñado y les enseñaré un evangelio diferente al que yo les he predicado, él dijo, yo mismo también me convierto en un anatema. Alabado sea Dios en el día de hoy. Él quería, amados hermanos, que el pueblo entendiese que la escritura no puede ser criada por los hombres, que el evangelio no puede ser transformado por la mente humana, por más sabia que se crea la mente humana, que aunque los hombres cambian, Dios no cambia, que aunque los hombres cambian, la palabra de Dios no cambia, aleluya, sino que la palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre, bendito sea el Señor. Que Jesucristo es el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos. Que la Escritura dice que en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no es uno que andó predicando algo en el pasado y hoy lo está predicando diferente, que enseñó algo en el pasado y hoy lo está enseñando diferente, no. Lo que pasa es que muchos han querido cambiar el evangelio para que el evangelio se acomode a las enseñanzas de ellos, se acomode a las doctrinas de ellos, se acomode a las pasiones de ellos, se acomode a los malos deseos que ellos llevan por dentro. Pero el evangelio, amados hermanos, no está para acomodarse a mis pasiones, ni a mis malos deseos, ni a mi mente entenebrecida. Yo estoy para acomodarme al evangelio de Dios, yo estoy para acomodarme a la palabra de Dios, yo estoy, gústeme o no me guste, quiera o no lo quiera, soy yo el que tengo que acomodarme a lo que está escrito. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy en día hay muchas razones por las cuales los hombres cambian el mensaje. Una de ellas, porque quieren tener más gente. Y el evangelio, cuando se predica tal y como está escrito, produce dos efectos. Produce uno de los dos. En cierta ocasión, un predicador de la palabra vino donde el hermano Moody y le dijo al hermano Moody, hermano Moody, yo estoy predicando la palabra
pero yo quiero saber si Dios me llamó. Y entonces Moody le dijo, bueno, la verdad es que el llamado de Dios usted lo tiene que buscar en la profundidad de su corazón. Pero dígame algo, cuando usted predica, ¿se convierte en las almas? Bueno, sí, se convierte. ¿Y cuando predica? ¿Se enoja alguien? Bueno, algunos se enojan, sí, pero ¿por qué usted me hace esa pregunta? No, y él le dijo, no, porque cuando se predica el evangelio, la gente o se convierte o se molesta. Dando a entender que la palabra, según este hombre, que fue un predicador poderoso en las manos de Dios, surtía dos efectos en el corazón del que la recibía. O recibía salvación, o se salvaba la persona, o se molestaba, porque la verdad puede convencer, redarguir a los hombres de pecado y traerlos al arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Y el que rechaza esa verdad se enoja y se molesta contra esa verdad. Yo he visto en mi vida ministerial y en los años que llevo predicando la palabra del Señor, yo he visto multitudes de personas aceptar a Cristo como Salvador. Pero también he visto a otros enojarse con la palabra que yo he predicado. Y a veces los he visto enojarse de tal forma que después yo me he dicho, Señor, pero ¿por qué se enojan que yo dije, que yo hice? Si yo no dije nada malo. Bueno, porque uno cree que todo está predicando el Evangelio es bueno. Pero el problema no es que tú estés predicando algo bueno o algo malo. El problema es cómo lo recibe el que lo está escuchando. El problema es si el que lo está escuchando tiene el deseo de buscar a Dios o no tiene el deseo de buscar a Dios. ¿Tiene el deseo de arreglarse o no tiene el deseo de arreglarse? Entonces, hoy en día hay personas que alivianan el mensaje, suavizan la palabra de Dios y suavizan el mensaje que tienen en sus labios primero para atraer multitudes. Si usted predica un mensaje que le caiga bien a todo el mundo, usted va a tener a todo el mundo contento con usted. ¿Y a quién no le gustaría tener a todo el mundo contento con él? Si usted le dice a la persona, mire, es verdad que esto es malo. No, muchacha, eso no es malo nada. ¿Quién te dijo eso? Eso es ley. ¿Y esto se puede hacer? Seguro. Si Dios es amor. ¿Ah? Y te vas a salvar. No te preocupes, que la Biblia lo único que enseña es que el que cree en Jesucristo será salvo. ¿Ya tú creíste? Sí, yo creía, pues tú eres salva o salvo. Con eso basta. Pero y es que por allá enseñan que hay que dejar, no, si tú no tienes que dejar nada. Así se llena cualquiera. ¿Ah? Y entonces si uno quiere, después otra de las razones es el dinero. Que la Biblia enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Para ofrendar, personas no dejen de diezmar, o diezmen más, o ofrenden más. Pues entonces ocultan dentro del mensaje una serie de cosas que la Biblia condena, que ellos saben que las tales personas las están practicando, y entonces no las mencionan porque tienen miedo de que la persona se le moleste y se le vaya de la iglesia. Y como quieren tener una iglesia llena. Pero ¿de qué vale, amado hermano, tener una iglesia llena aquí abajo en la tierra que no entre en el reino de los cielos? Nosotros los predicadores no hemos sido llamados a llenar los templos, hemos sido llamados a llenar el cielo de gente que ame y que le sirva a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay personas que no han entendido el tiempo que estamos viviendo. Y lamentablemente, oiga bien, porque el mensaje del martes y el mensaje de hoy son lo que yo llamo mensajes de advertencia. Que lo que buscan es abrir nuestro entendimiento para que entendamos la forma en la cual tenemos que buscar y servir a Dios. Y no estemos mirando cómo le sirve a otro.
ni cómo lo buscan en otros lugares, ni qué es lo que por allá permiten y acá no se permite, sino que estemos buscando agradar a Dios y servir a Dios y buscarlo como dice la Escritura, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Saúl fue un hombre llamado por el Señor con tremendas promesas de Dios, pero Saúl tuvo un problema. Saúl no buscó a Dios de todo su corazón. Saúl siempre andaba buscando una excusa para hacer lo que a él le daba la gana, para comportarse como mejor él opinaba, como mejor él creía. Eso llevó a Dios a arrepentirse. Me arrepiento, dijo Dios, de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel, porque cada día se aparta de lo que yo le mando a hacer y camina tras su propio camino. Samuel lloraba por Saúl ante la presencia de Dios, y Dios, mire que las lágrimas tocan el corazón de Dios, pero Samuel lloraba por Saúl ante la presencia de Dios, y Dios le habló a Samuel y le dijo: no llores más por Saúl, porque yo lo he desechado a él para que no sea más rey sobre Israel. Y ahora toma el aceite y vete a donde yo te mandaré, porque es aquí que yo me he buscado a uno que es mejor que él. Y me he buscado a uno que su corazón es conforme a mi voluntad. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando Saúl, Dios no le quería hablar, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumín. ¿Sabe lo que Saúl hizo? Se fue a buscar una pitonisa, una espiritista, una bruja. Cuando Saúl llegó al reinado de Israel, oiga bien, Saúl persiguió a todas las brujas, a los espiritistas, los persiguió y los mataba por órdenes de Dios. Pero cuando Dios no le quiso hablar a Saúl, oh amados hermanos, Saúl corrió a donde había una espiritista. Y parece que en los tiempos de Saúl había gente del pueblo que todavía buscaba a los espiritistas, aunque Saúl los estaba matando. Porque Saúl preguntó: ¿ustedes no saben dónde hay una pitonisa por ahí? Rapidito le dijeron. ¿Y cómo ellos sabían dónde había una? Si no la visitaban. ¿Por qué no le dijeron a Saúl: mira, allí hay una para que la mate también? Y Saúl, amados hermanos, tuvo el atrevimiento de irse a buscar palabra de Dios donde una pitonisa, donde un espiritista. Usted no ve en Saúl en ningún momento arrepentimiento. Cuando Dios no le habló, ¿qué era lo que Saúl tenía que hacer? Si a mí Dios no me hablara, ¿qué yo haría? Mire, hermano, hay que correr a un altar, hay que buscarse un rincón, hay que esconderse. Hay que darse contra el piso, hay que romper la cabeza contra el altar, hay que llorar, hay que gritar, hay que gemir. Y llorar, 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 y llorar. No importa cuánto tiempo uno esté llorando, hasta que Dios entienda que las lágrimas de uno salen de la profundidad del alma, y Dios diga: esas lágrimas estremecen mi corazón, y aunque yo dije que no le iba a hablar, voy a hablar con Él, porque Él me ha buscado y me ha encontrado, porque me buscó de todo su corazón. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero no fue eso lo que hizo Saúl. Cuando debió de haberse lanzado, postrado ante la presencia de Dios, a llorar y a gritar y a gemir, corrió donde una bruja, donde un espiritista, para ver si Dios le hablaba a través del espiritista. Allí lo engañó el diablo. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Hombres como Abraham o como David encontraron a Dios no porque fueran perfectos, sino porque le buscaron con todo su corazón. Y David, amados hermanos, yo le he dicho a ustedes en diferentes ocasiones,
que en una ocasión alguien me preguntó, ¿y cómo Dios puede decir que David era un hombre conforme a su corazón con tantas cosas malas que hizo David? David no era perfecto. Pero ¿por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón? ¿Sabe usted por qué? Porque mientras el corazón de Saúl era un corazón altivo, el corazón de David era un corazón que había aprendido el secreto que todo hombre debe de aprender y que toda mujer debe de aprender, el secreto de lo que significa la humillación ante la presencia de Dios. David había aprendido a humillarse. Usted busca en la Escritura en los momentos más difíciles, cuando Dios le reveló el pecado que había traído con aquella mujer, que era digno de muerte. ¿Qué hizo David? Dejó al profeta donde estaba y corrió a encerrarse con en un cuarto ante la presencia de Dios, a llorar y a gritar. Y Dios lo perdonó. Y cuando hizo el censo, y la mano de Dios vino sobre aquella nación, y miles de hombres comenzaron a morir. Dice la Biblia que de momento David levantó los ojos y vio al ángel de Jehová que desenvainaba su espada y levantaba la espada para dejarla caer sobre Jerusalén, sobre el pueblo, y matar a aquel pueblo. Y dice que David vino ante la presencia de Dios y le dijo: yo fui el que pecó, y estas ovejas nada han hecho, mátame a mí. Jamashaya Kia, Jalasira Manso. Mire, hermano, y el corazón de Dios se estremeció con aquel hombre. Y le dijo Dios al profeta: mira, vete donde David y dile que me ofrezca sacrificio. Y David subió a ofrecerle sacrificio a Jehová. Y llegó donde un hombre y le dice: ¿cuánto tú me vendes esta parte de terreno que le quiero ofrecer un sacrificio a Jehová? Y el hombre le dijo: no, no te lo vendo, te lo regalo. Y él le contestó: no, véndemelo, porque yo no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Alabado sea el Señor en esta hora, aleluya. Amas aquí arriba, aquí va Shendaba. No le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. ¿Ah? Hermano, y nosotros queremos vivir la vida cristiana tan fácil, sin problemas, sin lucha, sin batalla. Queremos venir a la iglesia y cuando venimos al templo, si tenemos problemas, no queremos ni cantar ni alabar a Dios. Nos negamos a ofrecerle a Dios alabanza con sacrificio. Pero mire, hermano, la alabanza buena, la adoración buena, la bendición buena se recibe cuando se le ofrece a Dios sacrificio que cuesta algo. Alabado a Dios en esta hora. ¿Ah? Él dijo: no, yo no le voy a ofrecer a él nada, a sacrificio que no me cueste nada. No. Ahora, cuando usted adora a Dios en medio del llanto, eso cuesta. Cuando usted bendice al Señor en medio de la prueba, eso cuesta. Cuando usted abre la boca para alabar a Dios con una nevera vacía, eso es sacrificio que cuesta algo. Alabado a Dios en esta hora. Cuando el bolsillo está vacío, cuando no hay nada para pagar la renta, cuando te quieren quitar la casa, cuando todo va de mal en peor, ha llegado el momento de abrir la boca y ofrecerle a Dios sacrificio de adentro, porque Dios dijo: me buscaréis y me hallaréis, y me hallaréis, y me hallaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que si nosotros queremos encontrarnos con Dios, vamos a tener que aprender a buscarlo de todo corazón. No a medias, sino en una entrega completa. Buscar a Dios de todo corazón no significa ser perfecto. Sí significa tener un corazón humillado ante la presencia de Dios.
Buscar a Dios con todo el corazón significa, amados hermanos, estar dispuestos a cualquier cosa por amor a Él. Buscar a Dios con todo el corazón es estar atento a lo que dice la palabra, a lo que habla Dios, y no a lo que hablan los hombres allá afuera en la calle. El que busca a Dios con todo el corazón no anda buscando algo en la Biblia que le excuse lo malo que hace. El que busca a Dios con todo el corazón no anda buscando una iglesia donde le prediquen el evangelio que quiere oír. Porque muchos andan buscando iglesias que le prediquen lo que ellos quieren oír. Y yo no quiero una iglesia donde se predique lo que yo quiero oír. Yo quiero una iglesia que se predique lo que dice la palabra de Dios. Me guste o no me guste, pero que se predique la palabra de Dios tal y como está escrita. Alabado sea Dios en esta hora. Que me prediquen un mensaje de salvación y que me enseñen qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. De qué tengo que apartarme, cómo tengo que vivir. Shakira Kimasenda. Uno tiene que cuidarse de la iglesia apóstata. Uno tiene que cuidarse del mensaje apóstata. Uno tiene que cuidarse de los hombres apóstatas. Uno tiene que cuidarse de aquellos que venden la palabra por 3 centavos. Uno tiene que cuidarse de aquellos que abren el evangelio a todo el mundo por la sencilla razón de que los necesitan para suplir sus propias necesidades. Oh, amados hermanos, el evangelio no está abierto a todo el mundo. En cierto sentido sí, en el sentido de que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero en otro sentido no. Dios no obliga a los hombres a buscarle. El evangelio es para gente que quiere ir para el cielo. El evangelio es para gente que está puesta a buscar a Dios y a servirle de todo el corazón. Alabado sea Dios en esta hora. A veces hay cosas que estremecen a uno. Cuando uno mira cómo algunas personas ponen en la balanza ciertas cosas y están dispuestos a dejar de servir a Dios por lo que a ellos les agrada. A veces hay personas que están dispuestos inclusive a entregarse en los brazos de Satanás con tal de permanecer y de quedarse con lo que ellos quieren. Pero amados hermanos, cuando uno tiene algo que uno sabe que a Dios le desagrada, si uno ama a Dios de verdad, uno tiene que enfrentarse a la realidad de que tarde o temprano, si uno ama a Dios, tiene que apartarse de lo que a Dios no le agrada para poder buscar a Dios con todo el corazón. Ama Shakira Rama, esa es una verdad a la cual uno no puede huir. Y es especial esa verdad cuando la palabra de Dios se convierte para uno en un espejo, donde uno se mira día a día y cuando se mira en ella se contempla tal y como uno es. Porque hay quienes no tienen la palabra como un espejo, pero la palabra es un espejo. Dele la mano al que le queda al lado y dígale: la palabra es un espejo. La Biblia dice: sed hacedores de la palabra, oiga bien, y no oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que es oidor y no hacedor de la palabra,
semejante es a aquel que después de mirarse en el espejo se va y se olvida de cómo era. Entonces se compara la palabra con un espejo. ¿Por qué? Porque cuando usted se mira en un espejo, el espejo le dice a usted, ¿cómo es usted? Si usted es feo, le dice, está feo. El espejo no miente. Además, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que el espejo no tiene boca. ¿Ah? Porque a lo mejor si el espejo tuviera boca, algunos de nosotros cuando nos levantamos por la mañana, que nos vamos para el baño aún hasta sin peinarnos ni nada, entonces morramos ahí, cuando nos mirábamos en el espejo gritaría ¡ah! A su nombre. El espejo no tiene boca. Pero lo cierto es que nos revela tal y como nosotros somos. Tú te miras en el espejo, si tienes la nariz larga no vas a ocultar. Tú no puedes mirarte en el espejo y dejar la nariz en el cuarto, lo que te mira en el espejo, para no ver la nariz larga esa que tienes ahí. Si tienes unos oídos, unas orejas grandes o pequeñas, eso no se puede ocultar. Si estás calvo, eso no se puede ocultar. La única forma que se puede ocultar eso es que te metas en el espejo, salgas del cuarto con una peluca. Y después cuando vienes para atrás te la quites. Pero cuando te miras en el espejo te ves con pelo. ¿Ah? Eso, el espejo, nos revela a nosotros lo que nosotros somos. Si los ojos son azules, pues son azules. Y si son negros, son negros. Y si son brown, son brown. ¿Ah? Te dice tal y como tú eres. Y la Biblia se compara a ella misma con un espejo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela a nosotros tal y como nosotros somos. Nos revela nuestros defectos, nos revela las partes buenas que tenemos y nos revela también las partes malas. Pero hay quienes andan huyendo de la palabra de Dios. Andan huyéndole a la Biblia, andan huyéndole al espejo, andan huyéndole, aleluya, a reconocer lo que realmente son. El que le huye a la palabra de Dios, no anda buscando a Dios de todo. Hermano, aunque nos duele, cuando la palabra nos habla, hay que aceptar que Dios nos habla a través de la palabra. Bendito sea el Señor en esta hora. En estos días, yo tuve una experiencia con un joven de aquí de la iglesia, que ahora mismo no está, y que aparenta que no va a venir más a la iglesia. Veremos a ver, yo estoy orando por él. Pero este joven vino donde mí, y yo le conozco a este joven algunas cosas, se las vengo conociendo desde el pasado ya, no porque él me las haya dicho, sino porque Dios me las había revelado. Pero esta vez viene donde mí, y yo le vengo tirando indirecta ya desde hace tiempo, para que se aparte de unas cosas que Dios me había mostrado ya. Y le vengo hablando y tirándole indirecta, y él sabe lo que yo le quería decir cada vez que yo le hablaba. Pero en estos días vino donde mí y me dijo, bien nervioso, asustado. Pastor, yo tengo que hablar con usted de emergencia. Vámonos para la oficina, me lo llevé para la oficina. Entonces me dijo en la oficina que se había puesto a jugar en estos pasados días, faltó unos días a la iglesia, y que en esos días había estado con un amigo de él, que practica el satanismo, y practica cuestiones de espiritismo y de brujería y cosas satánicas, y se habían puesto a jugar con una tabla que en Puerto Rico le llaman ovija. Yo no sé cómo le llaman ustedes. Ok, ya lo escucharon. Esta tabla es una tabla de adivinación espiritualista, que la venden en un montón de tiendas como un juego para niños. La presentan como un juego para niños. Pero sin embargo hay un poder satánico. Y eso lo sé yo desde que llegó a Puerto Rico, hermano.
Y allá en Puerto Rico se predicaba mucho contra la tabla esa, porque esa tabla es un juego de adivinación, donde poderes satánicos se manifiestan a través de ella, y donde usted comienza a hacer preguntas en su mente o con su boca, y hay algo que va escribiéndole las respuestas a usted en la tabla. Y usted hace preguntas acerca de su vida y se las van contestando todas ahí. Y este muchacho me dice a mí que él estaba jugando con eso con el amigo, y que todo lo que le preguntaba venía y se lo escribían ahí, tal y como él lo hacía. Y hasta dice que en una ocasión le comenzaba a hacer preguntas a la tabla acerca del pastor, y el demonio le escribía en la tabla: no quiero hablar de él. Mucho sabe, ¿eh? Y me lo dijo así mismo, me dice: mire, pastor, yo le hacía preguntas a usted al demonio ese de usted, y ahí mismo en la tabla me aparecía que no quería hablar de usted. Los demonios conocen. Y dice que él le preguntó al que escribía ahí, le preguntó: ¿de quién tú eres? Y le escribió en la tabla: de Satanás. Y me dice: pastor, yo no hacía nada, mire, yo lo único que hacía era poner mi mano sobre eso. Hacía la pregunta y ahí mismo aparecía la respuesta. Y dice: pero estoy sintiendo algo malo dentro de mí. Y yo le hablé bien fuerte, hermano, le hablé bien duro sobre el asunto ese, pero entonces me remonté a cosas que le venía hablando ya desde el pasado, que yo sé que eran lo que traían eso. Porque pecado amontona pecado. Especialmente cuando la persona no se humilla de lo malo que está haciendo ante la presencia de Dios. Y yo le dije: mira, todo esto a lo que has llegado ahora viene de acá atrás. De esto, que tú nunca me lo has dicho, pero que Dios me lo ha mostrado y yo te lo he dicho a ti. Tú tienes que abandonar esto ya. Y entonces le di un ultimátum. Tenía una novia pecadora, impía, con la cual andaba haciendo un montón de cosas por ahí. Y yo a cada rato solo decía: mira, que Dios me ha dicho esto. Y a cada rato, y lo cogía por ahí, escondidito, y le hablaba. Y entonces le dije: mira, muchacho, tú te vas de aquí hoy, dejas a tu novia esta tarde, y viene mañana y me dice que la dejaste, o si no me entrega la guagua, porque me estaba haciendo ruta aquí para la escuela. Me entrega la llave de la guagua, porque no te quiero guiando la guagua esa. Se acabaron las oportunidades, le dije. Después me lo traje aquí. Aquí al frente le ministré. Cayó al piso con demonios. Y aquí le eché fuera a los demonios. Y después por la tarde fue donde un joven de la congregación le entregó la llave y le dijo: llévale esto al pastor, porque ciertamente yo no me puedo ni quiero apartarme de esto. Y aunque usted no lo entiende, hermano, hay personas que voluntariamente prefieren permanecer esclavos de la maldad y prefieren permanecer esclavos del pecado, porque prefieren estar sujetos a las pasiones carnales que en ellos, que someterse a la verdad de la palabra de Dios, someterse a la verdad de la palabra de Dios, que tengan que llorar lágrimas de sangre, aleluya, y terminar, aleluya, buscando a Dios de corazón. Y si usted busca a Dios de corazón, la Biblia dice: se me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo. Y el que busca a Dios de corazón, tarde o temprano, tiene que someterse a la palabra de Dios. Aunque no quiera, Masaya, aunque se le haga, aunque le duela, el que busca a Dios terminará sometiéndose a la palabra. No así el que no lo busque de corazón. El que no lo busque de corazón terminará en el mundo. El que no lo busque de corazón terminará descarriado.
El que no lo busque de corazón terminará ya en la calle haciendo la voluntad del diablo y no la de Dios. El que no lo busque de corazón termina en la calle, mientras el que lo busca de corazón termina en un altar llorando ante la presencia de Él. Hay personas que a veces dicen que el Evangelio es fuerte. El Evangelio es fuerte y se hace fuerte para aquellos que no quieren someterse a Dios. Yo he tenido cosas en mí con las cuales el Espíritu Santo ha batallado, desde recién convertido, pero yo nunca, alabado sea el Señor para siempre, he dicho el Evangelio es fuerte. Porque yo he entendido que por más fuerte que supuestamente sea el Evangelio, todo lo que el Evangelio me pide es para mi propio bien. Todo lo que el Evangelio me pide es para el beneficio de mi alma. Todo lo que el Evangelio me pide, me lo pide porque hay un Dios en el cielo que me ama y que no quiere que yo me pierda la base. El Señor que está... Shakira Bakamayan Satayaba. Y quiera lo uno, no lo quiera, hermano. Cuando uno quiere buscar a Dios de verdad y uno quiere servirle a Dios de corazón, irse para el cielo, aunque hayan cosas en uno que uno no quiera dejar, uno sabe que tiene que dejarlas, y el que ama a Dios las va a dejar, porque el que ama a Dios encuentra que es más importante salvarse que estar sufriendo las necesidades de la carne. Alabanza, dijo en esta hora. No, amados hermanos, el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo que nos exige tomar decisiones serias en nuestra vida cristiana. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos demanda a nosotros sometimiento total a la palabra de Dios. Y no es que ese sometimiento no se haya exigido en otros tiempos, siempre se ha exigido. Pero ahora, cuando estamos al final de todos los tiempos, cuando el retorno de Cristo está a las puertas, nuestro corazón debiera de estar más dispuesto a someterse a la palabra del Señor. El tiempo que estamos viviendo demanda de nosotros mayor consagración a Dios. Y usted me dirá, hermano Naldo, en estos 2 días nos está predicando un mensaje que lo aparte usted un poco de lo que siempre estamos oyendo. Bueno, ese es el asunto, como decía el hermano Eude, de ser pastor y evangelista, ¿verdad? Que por momentos uno predica como evangelista y por otros momentos uno predica como pastor. Ahora están escuchando al pastor. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos demanda a nosotros y nos exige a nosotros una total y completa consagración delante de Dios, porque no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo. Si amamos a Dios, tendremos que someternos a Él. Si queremos ir para el cielo, tendremos que someternos a Él aunque nos duela. Si queremos salvarnos, tenemos que someternos a Él. Si queremos, aleluya, encontrarnos con Dios cara a cara, tendremos que someternos a Él. Tendremos que olvidarnos de nuestras excusas y tendremos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Servirle con toda nuestra alma. Y entender lo que la Escritura dice en el Evangelio de San Juan, donde la palabra de Dios nos llama a servirle a Dios en espíritu y en verdad, donde la Escritura dice, el tiempo ha llegado y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en esta hora. Mira, hermano, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué
venimos a una iglesia? ¿Por qué hemos aceptado a Cristo como Salvador? ¿Cuál es nuestro propósito al buscar a Dios si no es llegar al reino de los cielos? ¿Por qué yo voy a pasar por un montón de privaciones en mi vida humana, en mi vida natural o en mi vida carnal, si después de todas esas privaciones no entrar al cielo? Dale la mano al que te queda al lado y pregúntale por qué estamos aquí. Shakama liba shendaba. Arraba Shakira manso keyaba. Orra liba kimaruta lava yan satayaba. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve a entrar a una iglesia? ¿Qué es lo que nos mueve a venir a un templo? Nos mueve venir a un templo solamente el tratar de callar nuestra conciencia que nos condena o que nos acusa, diciéndonos a nosotros mismos, yo voy a la iglesia. O nos mueve el venir a la iglesia, el saber que si no y que en la iglesia aprendemos la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Dígame, ¿por qué yo voy a venir a una iglesia? Para después que salga de la iglesia, irme a la esquina, o irme a la casa de yo no sé ni quién, o irme por teléfono a estar chismeando. ¿Por qué? Si me voy a perder. Hello. Me voy a perder. Shakima Shenda Tayaba. Usted no entiende lo que estoy diciendo. Tiene que haber algo que me motive a entrar aquí. Aunque tenga debilidad y flaqueza, yo espero que con tus debilidades y con nuestra flaqueza, lo que nos motiva a entrar aquí es querer buscar a Dios de buscar el Señor. Abashaki amansolea. Irrakama shatarabaki bashayaba. Oh, lía manso, liba. Porque la Escritura dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos motiva a venir a un templo? ¿Qué nos motiva a sentarnos en un banco, hermano? Si no nos motiva el firme deseo de servirle a Dios, vamos a tener que hacer algo pronto, porque estamos perdiendo el tiempo. Hay miles de personas alrededor de todas las partes de la tierra que cuando suene la trompeta se quedarán, que pasarán por los juicios de la grande tribulación, que gritarán, que gemirán, que llorarán, y sin embargo iban a la iglesia. El culto de oración más grande que se celebrará en todo el mundo será celebrado después del retorno de Cristo. Miles de personas gritarán, gemirán, llorarán, se arrastrarán en el piso gritando y llorando porque Dios los dejó. Pero ya será muy tarde. Miles de personas que cuando llegaban a un templo, en vez de aprovechar el tiempo antes de empezar el devocional, arrodillados, orándole a Dios, lo perdían en el banco
charlando, hablando lo que no tenían que hablar, bromeando lo que no tenían que bromear, riéndose de lo que no tenían que reírse. Alabado sea Dios. Después de que Cristo venga van a querer orar. Pero el tiempo para orar no es después que Cristo venga. El tiempo para orar es ahora. Sharabakia Shenda. Iraki Masata Rabakua Sayaba. Hay miles de personas que no oran ni en la iglesia ni en la casa, hermano. Hello. I'm here. Les estoy diciendo que hay miles de personas que no oran ni en la casa ni en la iglesia. En la casa no hay quien los encuentre orando. Y cuando llegan a un templo, llegan para perder el tiempo hablando en un banco. Vamos a adorarlo. Especialmente cuando te caes, cuando más hay que alabarle. Los otros días le digo a Tita, dile por el micrófono que se calle en la boca ya. Y Tita me dice, pero si lo hice ayer. Y me dice, lo tengo que hacer todos los días. Se acabaron las alabanzas. Me queda tape ahí para hablar unas cuantas verdades más. Sí. Alaba al Señor que Él está aquí esta noche. Me dice ella, es que lo dije ayer, que es que lo tengo que decir todos los días. Y yo me pregunto, ¿seremos nosotros niños recién nacidos que hay que estar con la misma cantaleta todos los días? Que hay que estar con el mismo regaño todos los días. Que hay que estarnos repitiendo las cosas todos los días. Que hay que estar, mire, yo no sé, a uno le da más vergüenza tal vez que al que lo está recibiendo el regaño. Porque a mí me da vergüenza pararme aquí al frente, usar un micrófono para regañar a la gente. Y parece que a la gente no le da vergüenza que usted lo haga. ¿O será que están acostumbrados mucho a que siempre fue así? ¿O es que hay algunos que todavía no han aprendido a caminar si no es con el palo encima de la espalda? Hello, vamos ahora. O después de unos poquitos años bajo mi pastorado, no han aprendido que yo quiero mover las ovejas sin palo. Que yo quiero mover las ovejas sin gritos. Que yo quiero mover las ovejas sin regaño. Que yo quiero mover las ovejas solamente bajo la unción del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y que si usted busca a Dios de todo corazón, aleluya, no va a haber que estar dándole palo para que usted se muera. El palo es para los cabros, las ovejas. La Biblia dice, oyen mi voz y me siguen. Alabado sea el Señor en esta hora. La Biblia no dice, oyen mi palo, la Biblia dice, oyen mi voz, la palabra del pastor hablando y la oveja atrás. Alabado sea Dios en esta hora. Es mi voz, la que oyen las ovejas. Bendito sea Dios. Aquí arroba sea. Ni oramos en la casa, porque el que ora en la casa, pues, tampoco le doy permiso a que se siente y hablar, pero puede sentarse a leer la Biblia, a meditar en el Señor. Porque a la iglesia no se entra por las puertas de la casa de Jehová a estar hablando en un banco. Entra por sus atrios con alabanza.
Desde que se pasa de ahí para acá es alabar a Dios. Usted se sentó en el banco, es actitud de meditación, es actitud de adoración, preparando el ambiente para el culto que va a empezar. Pero yo sé que quienes oran en la casa, que a lo mejor antes de salir para acá ya hasta ya habían orado, y vienen, hacen una oración, y después se sientan. Pero no es hablar, hermano. Hermano, ore, no, ya lloré, ahora voy a hablar. No. La casa de Dios no es para estar perdiendo el tiempo en un banco hablando. La casa de Dios es para aprovechar el tiempo y buscar a Dios de todo corazón. Pero hay quien no ora ni en la casa ni en la iglesia. Hay quien no ora ni por la mañana cuando se levanta. Se levantan por la mañana y por ahí mismo siguen su camino. Llegan por la tarde a la casa y por ahí siguen haciendo un montón de cosas. Salen para la iglesia, entran por la puerta del templo, se sientan en el banco, no oran. Hay quienes ya tienen hasta el grupito. Y hay quienes ustedes ven, oiga, que parece que están desesperados por llegar a la iglesia para juntarse todos en el mismo banco a hablar. Adore lo que él vive. Vamos, ¿qué pasa? Hello. No me agrada, hello. ¿Ah? Y un grupito aquí, y otro grupito por acá, y otro grupito por aquí, y otro por allá, y otro allá. Y llega el momento que lo que se oye, un murmullo de ratones comiendo. ¿Qué comen? Alabanza, ¿no? Chisme, tal vez. Pero amados hermanos, no me haga pasarle una vergüenza desde el altar, entiéndalo en esta noche. Eso no le agrada a Dios, a mí tampoco me agrada. Hay un día completo para estar en la calle, en la fábrica, en el trabajo, en la casa, hablando con el que usted quiera. Use el teléfono, pero cuando venga a la iglesia, venga a hablar con Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabamos a Dios en esta hora. Y Renovaquía Shaya. Nosotros tenemos que entender que hemos venido a la iglesia no a perder nuestro tiempo. He dicho desde el altar decenas de veces, al comenzar un culto de adoración, al orar a Dios para presentarle el culto, he dicho, Señor, ya hemos llegado hasta aquí y no hemos venido a perder el tiempo. No hemos venido a perder el tiempo. Hemos venido a hablar con Dios y que Dios nos hable. Hemos venido a llenarnos de Él, a buscar su presencia. Porque reconocemos que en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, no podemos vivir este tiempo sin la presencia de Dios metida dentro de nosotros. Alabados a Dios en esta hora. Hemos venido a humillarnos ante Él, porque reconocemos que al que se humilla, Él lo levanta. Hemos venido a orar porque tenemos la necesidad de hacerlo. Hemos venido a alabarle
por el que Él es digno de ser alabado en todo tiempo. Y la Biblia dice que todo lo que respira tiene la obligación de alabar y de glorificar a Jehová. Hemos venido a entregarnos a Él en alma, mente, cuerpo y espíritu, para que Él, como el alfarero le da forma al barro, nos dé forma a nosotros y saque de nosotros lo que Él quiera. Alabado sea Dios en esta hora. Amados, Dios necesita obreros, y con esto termino. Óiganme, Dios necesita obreros. Dios necesita evangelistas. Dios necesita pastores. Dios necesita misioneros. Dios necesita profetas. Y usted me dirá, hermano Naldo, es que no hay. Por ahí los hay a montón. A montón por chavo. Yo no estoy hablando de cualquier evangelista, ni estoy hablando tampoco de cualquier pastor. Yo estoy hablando de hombres con llamado de Dios y de mujeres con llamado de Dios, que Dios los llamó porque Dios se dio cuenta de que lo buscaban con todo el corazón. Alabados a Dios en esta hora. No estoy hablando de gente llamada por concilios, porque lamentablemente hoy en día los concilios, al verse faltos de obreros, llaman a cualquiera a trabajar en la obra evangelística, pastoral o misionera, porque según ellos no les queda más ningún remedio. Porque hoy en día son los concilios y los institutos y los seminarios los que se creen que ellos hacen pastores, que ellos hacen evangelistas, que ellos hacen obreros de Dios. Y de ahí la famosa expresión que tienen muchos estudiantes de la Biblia hoy en día cuando dicen: voy a estudiar para el ministerio, o voy a estudiar para ser pastor. Como un hermano en Puerto Rico, cuando yo pastoreaba, un día que me trae una solicitud de un seminario y me dice: hermano Naldo, quiero que me llene esta solicitud porque voy a estudiar para ser pastor. Y yo: no, muchacho, búscate otro que te llene eso, que eso no se estudia. ¿Quién te dijo a ti que eso se estudiaba? ¿Quién estudia para ser pastor? ¿O quién estudia para ser evangelista? Uno no estudia para ser un pastor. Pastorado, eso no se estudia. A usted lo pueden coger en un instituto y darle un libro, y en ese libro decirle cómo se levanta una iglesia, decirle un montón de cosas de cómo se maneja una iglesia. Póngase a levantarla a ver si está fácil como el libro dice. Hashaki Mashenda. Libros de teología pastoral que le quieren enseñar a usted cómo controlar y que una iglesia trate. Hay de aquel que no entregue la iglesia al Espíritu Santo. Si entregándosela al Espíritu Santo y todavía el Espíritu Santo tiene gente dentro de la iglesia que no lo puede controlar, lo va a controlar uno. Adore lo que Él vive. No. Usted puede estudiar en un seminario, instituto, en una institución de enseñanza bíblica. Usted puede estudiar no para ser pastor, usted puede estudiar la palabra de Dios. Prepararse para trazar bien la palabra de Dios. Que si algún día se le llama a algún ministerio, usted trace bien la palabra de verdad y no tenga de qué avergonzarse. Alabado sea Dios para siempre.
Pero eso de pastor, de evangelista o de misionero, eso no lo ponen los hombres, aunque hoy en día los están poniendo. Por eso es que hay tantos fracasados en los altares, predicando enseñanzas falsas y torciendo la doctrina, y sin autoridad de Dios para enderezar una congregación, porque no tienen el respaldo de un Dios que nunca los llamó, aleluya, porque no es el concilio el que hace pastor ni el que hace evangelista. Ser pastor, ser evangelista, ser misionero es un llamado de Dios, y es un llamado que Dios le da a gente que lo busca de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Alabado a Dios en esta hora. Y resacados a su nombre. Lo dejo ahí. Lo sigo el sábado. Póngase de pie. Alabe la gloria de Dios que está aquí en este templo en esta noche. Ama. Y me asataba aquí, ama. Esto es por llamado de Dios. Esto es por unción de Dios. Esto es por fuego de Dios. Esto es la llama del Espíritu ardiendo encima de nuestra cabeza. ¡Ama! Y si Dios no te llama, no te metas. Y si Dios no te confirma, quédate quieto. Que a veces Dios no llama a uno porque todavía a uno le falta buscarlo con todo el corazón. Y otras veces no llama a uno porque todavía hay cosas en uno que Él le quiere quitar. Porque Él sabe que uno con esas cosas en el ministerio fracasaría. Y Dios no llama a los hombres al ministerio para que fracasen. Dios llama a los hombres al ministerio para que aún pasando por lo que pasen, se levanten, aleluya, y puedan continuar adelante buscándolo a Él de todo corazón. Alabados a Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Si Dios te ha hablado en esta noche y quieres doblar tus rodillas en este altar y hablar con Dios, hazlo. Y yo voy a hacer una oración desde aquí arriba.